Como cada semana, una vez finalizada la jornada, toca analizar lo mejor de esta. Así que hoy en minuto 87 repasamos las 6 claves de la jornada 26. Bienvenidos un día más al canal. Hoy, como siempre, una vez finaliza la jornada, repasamos lo mejor de esta con nuestras claves. Así que hoy, jornada 26, sin más dilación, comenzamos con el partidazo, donde yo tenía claro que me tenía que quedar con ese derbi de Sevilla, con ese Betis 2, Sevilla 2. Un partido que yo sinceramente lo que pensé al descanso fue: vaya aburrimiento de segunda parte se nos viene. Claramente pensé eso, porque al final el Betis iba 2-0, que es un resultado bastante engañoso en el fútbol, ya se vio. Parecía que tenía el partido hecho, salió como si ya hubiese ganado el partido, y el Sevilla, con una serie de cambios, sobre todo el de Oso, que a mí me encantó y adelanto, luego hablaremos de él. Al final el Sevilla consiguió sacar un empate que creo que puede generar un cambio de dinámica. Curioso que la semana pasada ganó y esta semana ha empatado in extremis, y las 2 semanas sin Almeida, pero bueno, eso creo que simplemente es una anécdota. Pero ya digo, creo que es un resultado que, por mucho que no ganase, puede generar un cambio de tendencia en el Sevilla, porque al final se acabó llevando un punto de la Cartuja que parecía que no se iba a llevar. Así que nos quedamos con ese partidazo de la jornada y pasamos con la imagen donde había para elegir. Me podía haber quedado con esos pitos en el Mallorca o con que el Mallorca sigue sin transmitir. Dos cosas ahí del Mallorca, porque al final yo pensaba que este fin de se iba a sentar Martín de Michelis ya en el banquillo del Mallorca, y no, tuvo un interino, y al final normalmente los partidos con los interinos no suelen funcionar y ya se vio. Me podía haber quedado con un Atlético de Madrid triste una vez más fuera de casa, le costó muchísimo, y la realidad es que si no jugase contra el Oviedo, ese partido lo hubiese perdido. O sea, porque jugó contra el Oviedo, que es el equipo que menos gol tiene en la liga, que le cuesta una barbaridad no generar, pero sí anotar. Pero si no, ese partido no lo hubiese ganado en la vida. Luego también me podía haber quedado con esa celebración de Isaac Romero, bastante significativa, y ya digo, en el derbi al final del partido. Pero bueno, yo me he decidido quedar con que el Levante está vivo. El Levante ganó al Deportivo Alavés. Yo, la verdad, bueno, no comenté ese partido en la previa, en la quiniela, porque al final no entraba en quiniela, pero yo pensaba que iba a ganar el Levante, primero porque tenía muchísima necesidad, y segundo por los cantos de sirena del Chacho Coudet de que se iba a ir del Alavés, que finalmente se ha marchado. Eso es un problemón. Ya lo comentaremos, porque creo que es una situación que puede ser bastante delicada, y al final me quedo, ya digo, con que el Levante está vivo, con que va a pelear hasta el final. Y hace poco comentaba, no sé si fue en el vídeo del Mallorca o en el vídeo de la quiniela, creo que fue en el de la quiniela de la semana pasada, que si tuviese que decir ahora mismo los tres que creo que van a descender son Oviedo, Levante y Alavés. Lo dije la semana pasada antes de que perdiese el Alavés contra el Levante, pero creo que son los tres que van a bajar, sinceramente, por plantilla, por momento, por todo. Pero creo que el Levante va a competir hasta el final, y ya se vio este finde que quiere seguir luchando, y creo que el equipo de Luis Castro, ya digo, puede competir hasta el final. Continuamos con el gol, donde ha sido una semana de goles extraordinarios. Me podría haber quedado con el de Iñaki Williams, con el de Julián Álvarez, con el de Carlos Romero, con el de Quique García, con el de Anthony de Chilena, con el de Yutla, que fue también un golazo, con el de Satriano. Pero bueno, yo me decido quedar con el segundo de Lamine Yamal, que marcó 3 grandes goles, ya lo estaréis viendo. El segundo, yo me decido quedar con el segundo porque me parece una barbaridad de gol. Y ya digo que esta semana ha habido unos golazos que fácilmente ha podido ser la jornada de lo que va de liga con mayor cantidad de buenos goles. Así que eso se celebra, porque al final para el espectador neutral es bastante agradable de ver. Y continuamos con la liada, donde no había prácticamente nada. Me podía haber quedado con el partido en sí, con los minutos que jugó Dinhausen, que creo que fueron bastante pobres, y con el Real Madrid en general, con ese fallo, con esa ocasión fallada de Ayoce. Pero bueno, yo me decido quedar con la expulsión de Víctor Parada, que al final dejó a su equipo con uno menos en la segunda parte. Al principio de la segunda parte se arriesgó mucho, tenía tarjeta, vio la segunda amarilla, y creo que eso perjudicó bastante al Deportivo Alavés. Así que le elegimos como liada esta jornada, ya digo, a Víctor Parada. Y finalizamos con el dato, donde había varios datos interesantes. Me podía haber quedado con el Oviedo de Almada, que sigue sin despegar, con esas 2 derrotas consecutivas del Real Madrid, que era algo de lo que me apetecía hablar, pero bueno, lógicamente tenía que quedarme con ese primer hat-trick de Lamine Yamal, que hizo un partido increíble. Obviamente va a estar en el 11 ideal, y ya digo que marcó el primer hat-trick de su carrera, y comentaba durante la primera parte de la temporada que estaba a un buen nivel, tenía mejores cifras que el año pasado incluso, pero que yo creía, por lo bueno que es Lamine, que podía dar más.
y a mí me estaba dejando un poco frío porque ya digo que sé que podía dar más, porque es que es buenísimo. Pero al final, en parte también influyó el tema de la pubalgia, pero ahora se ha recuperado de la pubalgia y lleva unos cuantos partidos que está a un nivel brutal, está a un nivel sensacional, así que había que quedarse con ese primer hat-trick de Lamine como dato. Y sin más dilación vamos a empezar con el 11 ideal. Bueno, esta semana he elegido un 4-4-2 básicamente y vamos a comenzar con la portería, donde la portería pasa una cosa, que o hay muchísima competencia o hay actuaciones muy pobres. Esta semana ha sido la primera, ha habido muchísima competencia, me podía haber quedado con Sivera, que perdió su Alavés, pero hizo varias paradas brutales, sobre todo una que hace en la primera parte, es increíble. Con Radu, que hizo un gran partido también, con Matthew Ryan, que también hizo varias paradas de mucho mérito, o con Jan Oblak, que hizo un partido brutal y en cualquier otra situación prácticamente hubiese entrado, pero claro, es que David Soria evitó 2,41 goles, es decir, el Madrid tendría que haber hecho 2,41 goles, si no fuese por David Soria, hizo 7 paradas y 3 despejes totales, o sea, el partido de David Soria fue brutal, un portero que ya sabéis que me gusta mucho, lleva muchos años a un nivel muy alto y creo que es uno de esos que como lleva tantos años está infravalorado y se habla poco de él, igual que Sergio Herrera, igual que otros porteros de mucho nivel. Por cierto, recalcar que aparece por segunda vez en el 11 ideal. Pero bueno, continuamos con ese lateral derecho, donde ha habido menos competencia, yo sobre todo estaba entre dos, estaba entre Mingueza, que dio asistencia y hizo un buen partido, pero bueno, yo me he decidido quedar con Jules Koundé, que al final hizo una asistencia, 7 recuperaciones, 2 ocasiones claras creadas y 3 pases clave, hizo un gran partido Jules Koundé, y al final Koundé no es que esté teniendo una temporada brillante, ha tenido partidos muy malos, ha tenido altibajos, pero es la tercera vez que aparece en el 11 ideal porque ha habido días puntuales que ha estado bastante bien, aunque ya digo que su temporada a mí también de nuevo me deja algo frío. Pero bueno, continuamos con los centrales donde sobre todo había 4 opciones. Diego Llorente, que es cierto que le marcan 2 goles al final al Betis, pero hizo un gran partido, creo que incluso podría haber remontado el Sevilla. Con Quique Salas, que también me pareció que hizo un gran partido. Pero bueno, yo me decido quedar por un lado como representante de la Real Sociedad con Zubeldia, que es la primera vez que aparece. Bueno, es la primera vez que aparecen los dos centrales. Hizo 5 contribuciones defensivas, 2 despejes, 3 de 5 duelos en el suelo y 2 de 4 duelos aéreos. Al final tampoco hizo un partido súper brillante, pero frenó a Murici, a lo cual le doy mucho mérito, que ya lo hice la semana pasada también con Javi Rodríguez, que también apareció en el 11 ideal. Y al final sabéis que siempre meto un representante por equipo que gana. Y hay partidos, los partidos de 1-0, 0-1, hay partidos bastante pobres que al final no es fácil elegir al representante de cada equipo. Pero bueno, yo me decido quedar con Zubeldia porque creo que dentro de la Real estaba entre dos, entre Carlos Soler o Zubeldia. Pero bueno, yo he decidido premiar al central que secó a Murici. Y a su lado me he decidido quedar con Dela, con Adrián Dela, con el central del Levante, que al final hizo también un gran partido. Bueno, al final ya digo que Dela hizo un gran partido, hizo 15 contribuciones defensivas, 8 despejes, 2 de 2 entradas y 6 de 6 duelos en el suelo ganados. Las cifras son brutales, me parecen mejores las cifras que su partido, pero bueno, igualmente hizo un buen partido, portería cero, primera vez que aparece en el 11 ideal y se lo merece. Y finalizamos con ese lateral izquierdo donde tampoco era fácil, porque yo estaba sobre todo entre dos, entre Carlos Romero, que empató su Español, pero marcó un golazo tremendo, y eso que en las últimas jornadas había bajado un poquito el nivel, pero marcó un golazo tremendo. Pero bueno, yo he decidido premiar a un futbolista que he mencionado antes, que es Oso Osorio, el lateral del Sevilla, el canterano del Sevilla, que hizo una asistencia, 2 de 2 entradas, 6 recuperaciones y 5 de 7 duelos en el suelo. Partido muy bueno, cifras muy buenas, encima entrando al descanso. A mí Oso me gusta muchísimo y para mí es que debería ser indiscutible en el Sevilla. O sea, vale que está Suazo, pero a mí Oso me parece bastante mejor futbolista que Suazo y ya digo, creo que se merecía entrar en el 11 sí o sí. Y continuamos con esa banda derecha donde, bueno, creo que no tengo que hacer mucha aclaración, creo que no tengo que explicar demasiado. Evidentemente está el MVP de la jornada, que es Lamine Yamal. Es cierto que Anthony me sabe mal dejarle fuera porque estuvo bastante bien, pero bueno, creo que estuvo bien sobre todo la primera parte. La segunda ya estuvo más desaparecido, pero Lamine MVP de la jornada porque hizo 3 goles, un hat-trick, 6 de 10 regates completados y 2 pases clave. Hizo un partido brutal, bueno, ya hemos hablado antes de él, así que no me enrollo mucho. Pero MVP de la jornada, primer hat-trick de su carrera y tenía que ser el MVP de esta jornada sí o sí. Y vamos con el centro del campo, con los dos interiores, aunque es cierto que uno es más media punta. Podía haber metido a Edu Espósito, a Marc Aguado, a Luis Milla, que estuvo muy bien, a Febas, que también estuvo muy bien,
a Carlos Soler, que ya he dicho antes que es el que podría haber entrado de la Real Sociedad si no hubiese metido a Zubeldia, o Pedri, que jugó poco, pero es que lo poco que jugó fue escandaloso. Pero bueno, yo me he decidido quedar, por un lado, como representante del Valencia, que para mí fue el mejor del Valencia, con Guido Rodríguez, que está empezando ya a meterse en dinámica e hizo un gran partido, 9 contribuciones defensivas, 2 de 2 regates, 3 de 5 entradas y 8 de 13 duelos en el suelo. Muy buen partido de Guido, que creo que es un futbolista que le puede venir muy bien al Valencia para dar equilibrio a ese centro del campo. Y a su lado me he decidido quedar con un mediapunta, ya digo, con Fermín, que aparece por segunda vez en el 11 ideal, hizo 2 asistencias, 3 pases clave y 9 de 12 duelos en el suelo. O sea, hizo un gran partido Fermín también, dio 2 asistencias, que sobre todo es lo que me condiciona para meterle, y ya digo que aparece por segunda vez en el 11 ideal. Hay 5 futbolistas de este 11 que ya han aparecido alguna vez. Y el de la banda izquierda, de hecho, creo que apareció la semana pasada o hace 2, que no es otro que Abde, que hizo un gran partido, sobre todo en la primera parte, en ese derbi de Sevilla, y que ya digo que aparece por segunda vez en el 11 ideal también. El bueno de Abde hizo una asistencia, aunque prácticamente fueron 2, un tiro al palo y 2 ocasiones claras creadas. Así que buen partido de Abde, que creo que también se merecía bastante entrar. Y en la doble punta, bueno, no lo tenía demasiado fácil, hay uno que sí que tenía claro que tenía que entrar. Podía haber entrado de Frutos, Sadik, que provocó un penalti, Jutla, que marcó un golazo, o Satriano, que marcó otro golazo contra el Real Madrid. Pero bueno, yo me decido quedar por un lado con Julián Álvarez y por el otro lado con Carlos Espí. Con Julián, ¿por qué? Bueno, pues por meter un representante del Atleti, porque fue un partido súper pobre, el mejor fútbol con diferencia, pero es que Soria hizo un mejor partido todavía. Así que bueno, he metido a Julián, que hizo un gol, 2 de 4 regates, 3 de 5 duelos en el suelo y un pase clave. Los minutos que jugó no estaron mal, es cierto que tiene que dar mucho más porque es un crack mundial y marcó un gol después de, me parece que eran 119 días. Pero bueno, le metemos porque marcó ese golazo al final, por lo menos le dio una victoria a su equipo que no estaba nada clara y ya digo que a lo mejor no lo merece tanto, pero bueno, siempre busco meter un representante por equipo y tampoco había demasiada competencia. Y a su lado, ya digo, Carlos Espí, representante del Levante, 2 goles, 5 tiros. Bueno, entró en la segunda parte también y al final creo que sus minutos fueron muy buenos. Se peleó con todo el mundo, tuvo muchas ocasiones, es verdad que falló alguna clara, pero bueno, al final marca esos 2 goles que le dan la victoria al Levante y tenía que entrar sí o sí. Y como entrenador, bueno, yo tenía bastante claro quién tenía que entrar. Hay un equipo que ganó este finde y probablemente los aficionados de este club estaréis diciendo que dónde está el representante de su club. Pues aquí está, lógicamente me tenía que quedar con Claudio Giraldez, que aparece por tercera vez en el 11 ideal. Ya sabéis que me parece uno de los mejores entrenadores de toda la liga. Y al final de nuevo sacó una victoria complicadísima en el campo del Girona, que yo no pensaba que fuese a ganar sinceramente antes del partido. Pensaba que era un partido de que ganase el Girona o incluso empate, me parecía lo más lógico. Pero bueno, el Celta se está acostumbrando a esa tendencia de ganar tanto en Europa League como en Liga, y eso creo que es bastante bueno, bastante provechoso para el equipo de Giraldez y el trabajazo que está haciendo con una plantilla que para mí no tiene el nivel tan alto como el que está mostrando, es brutal. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, quiero que me digáis qué opináis del vídeo, a quién me he dejado fuera del 11 ideal o incluso de las nominaciones, que me digáis qué opináis, que si os gusta este contenido, que sé que lo veis menos gente, darle apoyo, dejar un comentario y un like, suscribiros si no lo estáis, y bueno, vídeos de cara a esta semana muy rápidamente. Hoy subo el de las claves, hoy martes, mañana miércoles subo la quiniela, esos dos como siempre, y el viernes voy a subir el vídeo de mi predicción de la Champions y de la Europa League, ahora que están cerrados los cuadros de octavos de final, diciendo cómo creo que van a quedar ambas competiciones y quién será el campeón. Así que bueno, para no perderos nada, ya digo, suscribiros y activar la campanita.